Hace varios años viví una experiencia aterradora que aún me persigue en mis pesadillas. Fue un encuentro con la famosa leyenda de La Llorona, una figura espeluznante que ha aterrorizado a las personas de toda América Latina durante generaciones. Lo que presencié esta noche todavía me estremece hasta el día de hoy. Era un cálido y húmedo verano en México. Yo vivía en una pequeña casa en las afueras de un pueblito tranquilo. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra, con la familia reunida en casa después de una tranquila cena. Sin embargo, la conversación giraba en torno a las historias de la mentada Llorona, que habíamos escuchado desde que éramos niños. Mi abuela, que era mayor de la familia, nos había contado de la leyenda muchas veces antes. Según la historia, una mujer despechada, había ahogado a sus hijos en un río, después de que su esposo la abandonara. Desde entonces, su espíritu atormentado vagaba por las noches, llorando y buscando a sus hijos. Muchos decían haber escuchado su lamento escalofriante durante las noches oscuras. A medida que avanzaba la noche, la conversación sobre la Llorona se volvía cada vez más intensa. Algunos familiares creían en la leyenda, mientras que otros consideraban simplemente historia de miedo para asustar a los niños. Mi abuela estaba convencida de su existencia y nos advirtió que nunca debíamos burlarnos de ella, ni pronunciar su nombre en voz alta, ya que eso la iba a atraer. Como jóvenes escépticos, mi primo Luis y yo decidimos que sería una buena idea burlarnos de la leyenda. Nos reímos y pronunciamos el nombre en voz alta, desafiando sus supuestos poderes. En ese momento no teníamos idea de la pesadilla que estábamos a punto de desencadenar. Pasaron unas horas y la casa se llenó con el sonido de la conversación y la risa, pero de repente todo se volvió completamente silencioso. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. El aire se volvió frío y espeso, y sentí un escalofrío recorrer en mi espina dorsal. Mis familiares se miraron entre sí y con expresiones de sorpresa y temor. Fue entonces cuando escuchamos un sonido que heló nuestra sangre. Un lamento desgarrador y aterrador llenó la casa, como si alguien estuviera llorando justo afuera de la ventana. Todos nos levantamos de nuestros asientos y corrimos hacia las ventanas, buscando una explicación racional para el sonido, pero no encontramos nada. El lamento continuó y pronto se convirtió en un sollozo incontrolable que parecía venir de todas partes. Era como si el dolor y la angustia se hubieran apoderado de la casa. Mi abuela estaba en estado de shock, murmurando oraciones y tratando de alejar el espíritu maligno. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de la Llorona en voz alta. La atmósfera se volvió cada vez más opresiva y sentí que algo malévolo nos rodeaba. Las lágrimas corrían por los rostros de la familia, mientras que nos aferrábamos unos a los otros en busca de consuelo y protección. Nadie se atrevía a moverse o hacer ruido, temiendo atraer aún más su atención. La luna llena iluminaba débilmente la habitación a través de las cortinas y pude ver el miedo en los ojos de mis seres queridos. El sollozo de la Llorona parecía durar una eternidad y cada vez se escuchaba más y más cerca de la casa. Podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si estuviese a punto de explotar. Finalmente, cuando pensamos que no podíamos soportarlo más, el lamento se detuvo abruptamente. El silencio siguió después y fue aún más inquietante. Nadie se atrevía a hablar ni a moverse. Miramos a nuestro alrededor buscando señales de lo que había sucedido, pero no encontramos ninguna explicación lógica para el fenómeno que acabábamos de presenciar. La casa seguía a oscuras y nadie se atrevía a encender las luces. Pasamos el resto de la noche en silencio, abrazados y aterrorizados. No pudimos conciliar el sueño y en el amanecer salimos de la casa con el primer rayo de luz. Miramos a nuestro alrededor, pero no encontramos rastro alguno de la Llorona. Esa experiencia aterradora
nos dejó una marca indeleble en la mente. Aunque había sido escéptico al principio, no podía negar lo que había presenciado esta noche. La leyenda de La Llorona pasó a ser una historia de miedo a una experiencia aterradora y real que nunca olvidaré. Desde entonces he aprendido a respetar las creencias y leyendas de la cultura popular, sabiendo que algunas de ellas pueden tener un poder inexplicable y ser más reales de lo que crees.